Lista, licenciada. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos, buenas tardes a cada uno de ustedes, a los presentes. El día de hoy estamos con la clase número 4, ¿ok? Espero que hayan tenido una bonita semana, un fin de semana tranquilo y estén emocionados por empezar el día de hoy en la clase número 4 que respecta a lo que es área de inmunología, ¿no? Ahora les voy a compartir pantalla, déjenme unos segundos. Ok, bien. Como ya saben, la forma y la modalidad del trabajo, del desarrollo de la clase es eh, a través, ¿no? De forma didáctica, y cualquier duda que tengan o que deseen mejorar, pues lo van a tomar por escritura a través del mensaje, ¿no? Yo me doy cuenta, yo estoy revisando siempre los mensajes, estoy al tanto de los mensajes para poder desarrollar y quitarnos todas las dudas. La cuestión es no irnos de nuestra clase sin, ¿no? O con, mejor dicho, con dudas, ¿ya? Para que pueda quedar todo claro, ¿ok? A ver, unos segunditos me van a dar, por favor, me regalan unos segunditos. Ok, buenas tardes. Ya, ahora sí, vamos a empezar, ¿ya? Disculpen el retraso. Ok, estoy con el bebé al lado que no se podía, me estaba demorando por eso. Bien, entonces el día de hoy vamos a tratar lo que es el área de inmunología, ¿no? En muchas ocasiones hemos visitado, como siempre he dicho, hemos visitado algún laboratorio, hemos sido pacientes y pues hemos presentado síntomas, ¿no? Alguna enfermedad o alguna sintomatología que respecta y que va directamente al área de inmunología, ¿no? Bueno, los tubos que se utilizan son los que son los mismos o parecidos que se utilizan en el área de bioquímica, en este caso los tubos de tapa roja o los tubos de tapa lila, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo del laboratorio de inmunología clínica? Lo primero que nada debemos comprender los fundamentos y realizar pruebas inmunológicas utilizadas en el diagnóstico clínico de enfermedades inmunológicas e infecciones. Entonces, aquí nosotros vamos a evaluar, ¿no? La parte inmunológica, cómo se desempeñan, cómo afronta nuestro organismo los problemas bacterias, virus que dañan y afectan a nuestro sistema inmunológico. Y es lo que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es otro objetivo? Vamos a comprender, ¿no? Los fundamentos y realizar pruebas inmunológicas utilizadas para evaluar el sistema inmune innato. Entonces, ¿qué más?
comprender los fundamentos y realizar pruebas inmunológicas utilizadas para evaluar el sistema inmune adaptativo. Y siguiente, consolidar los conocimientos adquiridos en la parte teórica, bueno, del desarrollo de la clase, ¿no? Entonces, vamos a trabajar directamente con el sistema inmunológico, cómo es que afronta nuestro sistema inmunológico, ¿no? Cuando se siente atacado, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Paulatinamente, dice, la inmunología se ha convertido en una ciencia individual. Y como todas las ciencias modernas, tomó conceptos de otras ciencias, la parte biológica, la parte química, ¿no? Y se familiariza con incluye, mejor dicho, todo lo que respecta a las evaluaciones de ciencias biológicas. En este caso, estamos hablando de la microbiología, bioquímica, la genética, la medicina, patología, biología molecular, entre otros tipos de ciencias. Entonces, la ciencia, perdón, el área de inmunología se está tomando, es decir, es tan amplio que podría desarrollarse como un área individual. Es decir, se puede aperturar un laboratorio netamente como área de inmunología. El campo es tan amplio, o sea, tiene demasiados estudios y tanto por investigar que es de por sí darse mejor que se pueda aperturar un laboratorio netamente que se desempeñe en este campo, ¿ya? Hoy en día, si nosotros hemos podido trabajar en algún momento en algún laboratorio, nos hemos podido observar que también existen ya, ¿cómo se llama?, programas, ¿no?, que permiten la observación de lo que uno visualiza en el campo microscópico, ¿no? Uno puede visualizar, pero incluso para las clases, ¿no? Hay laboratorios que ya desempeñan prácticas y pues uno lo puede visualizar a través de un programa, ¿no?, en la pantalla, ¿no? Para eso hay programas que nos permiten hacer esto, ¿no?, este tipo de procedimientos. ¿Qué más dice? El estudio de enfermedades inmunológicas resulta complejo y requiere exámenes específicos. Para dirigir el estudio de laboratorio, resulta práctico dividir estas patologías en 4 grandes grupos. ¿Cuáles son? Las inmunodeficiencias, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades alérgicas y las enfermedades oncológicas. Entonces son 4, ¿no?, 4 grupos importantes que vamos a observar en la clase respecto al área de inmunología, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver mucho lo que respecta a los anticuerpos, ¿no? En este caso, pues, los antígenos. Entonces dice, entre las inmunodeficiencias destacan los déficits de anticuerpos que es posible evaluar inicialmente con el recuento de la inmunoglobulina o IgA, la IgG, la IgM y la infección por VIH, cuya evaluación inmunológica, dice, se realiza con cuantificación de su población linfocitaria. Entonces, en algún momento nosotros cuando estuvimos en la etapa del COVID, ¿recuerdan? La mayoría de las pruebas que nos realizábamos, bueno, la gran mayoría se realizaban las pruebas rápidas, ¿no?, de COVID. Y si pudimos observar en las pruebas COVID, ahí venía ya de forma comercial, ¿no? El detalle, venía detallado tanto el IgM como el IgG. Control, IgM, IgG. Entonces, algunos lo sabían interpretar y otros no lo sabían interpretar. No sabían si solamente nosotros, el paciente lo que hace es revisar el resultado y ver si netamente pues presentaba COVID, ¿no? Y si salía positivo o negativo era su forma de entenderlo. En el caso de nosotros, los que somos personal, tenemos que manejar cuáles son los anticuerpos o en este caso los anticuerpos que reaccionan, ¿no?, frente a los antígenos que nuestro cuerpo también desarrolla. Entonces, ¿qué más dice? En la aproximación diagnóstica de enfermedades autoinmunes, se sugiere comenzar con anticuerpos antinucleares. Entonces, los anticuerpos antinucleares es para detectar cualquier tipo de tema patológico, ¿no? Entonces, hay exámenes ya en el caso, por ejemplo, los reumatoideo, ya bastante los médicos especialistas en lo que es reumatoides, el especialista eh, te manda a realizarte el examen de ANA, ¿no?, constantemente. ¿Por qué? Porque es un tipo
problema autoinmunitario, ¿ya? Y de acuerdo, dice, al cuadro clínico, solicitar exámenes específicos como anticuerpos, antígenos nucleares extratables. En este caso, el E. Anticuerpos anti-DNA, factor reumatoideo o reumatoide, entre otros, ¿no? En el caso de enfermedades alérgicas, ¿ya? El estudio se realiza de acuerdo a la anamnesis, al historial clínico de la paciente o los pacientes, y temporalidad de la exposición alérgica, siendo útil el uso con prick test, ¿no? E IgE alergénico específico, ¿ya? Entonces, el prick test, ¿han escuchado este examen? Es para detectar alergias. No solamente es el único, hay innumerables exámenes que uno se realiza para poder saber a qué eres alérgico, ¿no? Pero lo que comúnmente las personas hacemos es pues ver si estamos sufriendo un tipo de alergia por algún medicamento, esperamos que consumamos el medicamento o el alimento, ¿no? Y recién ahí darnos cuenta si nos produce algún tipo de alergia, ¿no? Pero existen exámenes específicos que nos ayudan a determinar si una persona es alérgica a qué, al alimento, al medicamento, de repente algún tipo de cremas artificiales que van en la superficie de la epidermis, ¿no? Todo eso es lo que existe y podemos analizar en esta área. Finalmente dice, en las discrasias de células plasmáticas, el estudio con electroforesis, inmunofijación y cadenas livianas libres en suero constituyen una buena aproximación diagnóstica. ¿Ya? Entonces, vamos a observar nuestro sistema. Nuestro cuerpo está conformado por un anticuerpo y un antígeno, que son como dos llaves que se unen y se anclan. Entonces, de esa forma es como trabaja nuestro sistema inmune. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro sistema es atacado por un virus? Estos virus lo que hacen es traer su material genético dentro de sí y depositarlo en el torrente sanguíneo de nuestro cuerpo o del sistema adaptativo, en este caso del ser humano, y lo que hace es su antígeno de este virus, ¿ya? Anclarse al anticuerpo que es de la persona o de la futura víctima, y en este caso lo que va a hacer es desarrollar más anticuerpo antígeno, ¿no? Que tiene el material genético del virus. Y es así que nuestro sistema inmune se debilita, porque se está desarrollando de por sí, el antígeno del virus o de la especie que ingresaba a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, por eso es que nuestro sistema inmunológico baja, disminuye y la enfermedad nos ataca con mayor fuerza, ¿ya? Tipos de anticuerpos. ¿Cuáles son los tipos de anticuerpos que hay? Tenemos el IgM, el IgG, el IgA, el IgD y el IgE. Los que más campo tienen, por así decirlo, los primeros que se producen, ¿no? Es el IgM, ¿ya? El IgM. No tienen regiones, dice bisagra, no se adaptan bien, pero son los primeros que aparecen como antenas en los linfocitos B. Cuando nuestro sistema se siente atacado, rápidamente nuestras inmunoglobulinas M o las IgM son las que saltan, se despiertan y estas empiezan a reproducirse en mayor cantidad. Si nos vamos y nos tomamos un examen, ya sea de prueba rápida o cualquier tipo de anticuerpo, lo primero que va a resultar es como resultado va a arrojar la gran cantidad, o mejor dicho, se va a marcar, si son muestras en cassette, el IgM. ¿Ok? ¿Qué más? El IgG se generan después de las IgM. O sea, después de que pasa las IgM, viene el desarrollo de las IgG. ¿Okay? Y dice, estas pueden atravesar la placenta y proteger al feto. En este caso, sí, cuando nos dio el virus del COVID-19, pues, nuestro cuerpo este virus empezó a desarrollarse tanto en nuestro organismo que nuestras defensas empezaron a disminuir. Entonces, su material genético de este virus estaba desarrollándose a mayor cantidad. Y las mujeres que estaban gestando, entonces, lo que reaccionaba era tanto su IgM, si uno le tomaba en ese momento la prueba o el examen, reaccionaba el IgM y el IgG. ¿Por qué? Porque el IgG, como está teniendo, o sea, de por sí el cuerpo es tan maravilloso que tiene sus propios mecanismos de activación. Entonces, ¿qué pasaba? Se desarrollaban las IgG,
¿no? Solamente con el fin y la finalidad de proteger al feto. En la placenta se encontraban todos esos anticuerpos que se protegían, eran una barrera importante para proteger el feto. ¿Ya? ¿Qué más? Indican que una infección es un proceso antiguo. O sea, también quiere decir ahora, si una mujer no está gestando, es un varón, un niño, y desarrollaba o arrojaba como resultado IgG, quiere decir que le ha dado a la paciente o a este paciente ya le ha dado el COVID, ¿no? Pero ya pasó su proceso infeccioso y solamente tiene restos de lo que ha quedado de su material genético del virus. Por eso que se visualiza el IgG. ¿Okay? Entonces, esa jugada existe dentro de esta área, en lo cual uno puede entender, ¿no? Lo que nosotros vamos a desarrollar y evaluar en el área de inmunología. ¿Qué más? El IgA también aparece, dice, después de las M. Después de las IgM aparecen las IgA también. Están presentes en la saliva, en el moco, en la leche. Entonces, cuando nosotros tomamos exámenes y desarrollamos para anticuerpos inmunoglobulinas en el caso del A, vamos a encontrarlos pues en la saliva, en la leche, en el moco, ¿ya? También están en las mucosas de las piezas secretoras que evitan que sean degradadas. ¿Qué más? Las IgD. Estas sustituyen a la IgM. ¿Qué pasa? Lo normal es que cuando nosotros tomábamos las pruebas rápidas del COVID, no venía IgG e IgM, pero estos podrían ser reemplazados también por un IgD. El IgM puede sustituirse el IgD. ¿Ya? Aparecen como linfocitos, como antenas de los linfocitos B. El IgE es de alta afinidad, ¿ya? Median en los procesos alergénicos, si uno se toma un examen y es alérgico a algo, estos van a desarrollarse en gran cantidad. Su función es de eliminar los parásitos en particular, bueno, los gusanos, ¿no? Los platelmitos. Entonces, estos tipos de inmunoglobulinas cada una de ellas tienen una función específica dentro de nuestro cuerpo. ¿Okay? ¿Qué más? Anticuerpos, dice, antinucleares. ¿Qué son? Son los marcadores serológicos más característicos, pero no exclusivos, de diversos padecimientos reumáticos. Recuerdan entonces, los especialistas, ¿no? En el caso, por ejemplo, los que son bueno, no recuerdo el nombre, los especialistas que son trabajan con reumatoides, con este tipo de factor reumatoide, estos exámenes, ¿no? Entonces, ellos particularmente, dice, las enfermedades generalizadas del tejido, o sea, se dedican a evaluar todo lo que son problemas reumatoides del sistema inmunitario, ¿ya? Entonces, en las cuales su presencia traduce a la existencia de una respuesta inmune dirigida contra lo propio. Entonces, ¿existe el examen anticuerpos antinucleares? Sí. ¿Tiene un costo elevado? Sí. Normalmente no lo desarrollan los laboratorios de las provincias. Normalmente se desarrolla en laboratorios de la capital. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? El esquema del procedimiento. Miren, les comento un ejemplo, una situación. Cuando yo estaba no sumergida todavía en el área de salud, sino estaba haciendo unas prácticas cuando recién salía de la universidad, la Universidad Nacional Agraria La Molina se trabajó con electroforesis, ahí se trabaja con electroforesis. La célula cambiaba. O sea, yo podía trabajar con un tejido vegetal, con un tejido celular, las células cambiaban, pero el equipamiento era el mismo. Entonces, y me comentaron ahí que era parecido a por ejemplo, el laboratorio estaba capacitado como para realizar exámenes inmunológicos, ¿ya? Pero, lastimosamente, en el caso de la Agraria La Molina, solamente se dedica a hacer, pues, a nivel vegetal, ¿no? No hace exámenes de salud. Entonces, me quedé grabado con el procedimiento que en ese momento realizamos, ¿no? El esquema es el siguiente. Nosotros tenemos el suero del paciente, ¿no? Tenemos en pequeñas diluciones el suero del paciente. Una vez que está ya en los microtúbulos pequeños, pasamos de 20 a 40 microlitros del control y de dilución del suero. Entonces, uno puede, por así decir, eh, hacer las cantidades de acuerdo a cómo viene en las indicaciones, ¿no? Entonces yo trabajé en este caso con esta cantidad porque así estaba en el inserto. ¿Qué más? Luego dice lavar con PBS, ¿no? El reactivo, el suero se tenía que pasar por un procedimiento de lavado,
¿no? De 20 a 40 microlitros conjugados se pasaba a otro material, a otro tipo de placas, ¿ya? Y nuevamente ingresaba a un lavado para que pueda ser observado finalmente en el microscopio. Entonces, este es un procedimiento netamente de un examen de ANA, que normalmente en la capital sí hay bastantes laboratorios, pero en las provincias no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los laboratorios clínicos? Tercerizamos muestras, ¿no? Lo que es los convenios que hay para que uno pueda tercerizar las muestras. ¿Qué más tenemos? Resultados y reportes del ANA. Imagínense, nosotros tenemos acá un paciente, es un ejemplo de un paciente claro, ¿no? Tenemos el patrón nuclear, no, todo lo que nos arrojó el resultado. Entonces, a mayor cantidad de fosforescencia, el resultado pues será positivo, ¿no? Y a menor cantidad, el resultado es negativo. Esa es la forma en cómo eh, se evalúa, ¿ok? ¿Cuál es la interpretación? Miren, este campo es un poco amplio, es un poco complejo también de entenderlo. Habría que tener mucha práctica. eh, Normalmente yo he estado en los laboratorios de acá de las provincias, que están, bueno, actualmente me ubico en Chimbote, entonces yo he estado trabajando en distintos laboratorios y de los cuales ninguno cuentan con esta área. Entonces, decirles que yo ya he trabajado y tengo experiencia en esta área respecto al área de salud es mentirles. Pero por parte teórica, sí lo conozco y como les comenté, pues yo estuve en la área de la Molina que desarrollábamos un parecido al área de inmunología. Ya lo que cambiaba era el tejido, en este caso era un tejido vegetal. Y bueno, continuamos. Entonces, la interpretación en este caso del examen o del resultado de esta paciente era el siguiente. Tenemos patrón AC4. Entonces, como el resultado nos arrojó, miren, observen el resultado. Vamos a volver acá a la pantalla anterior. Ahí está. Patrón nuclear. ¿Qué dice? A ver, vamos a tomarlo en grande. Ahí está. El patrón nuclear dice AC4, ¿no? Entonces, positivo, 1 en 40. Vamos a ver qué es lo que dice. Ya. El patrón AC4, ¿con qué enfermedades se asocia? Tenemos patologías asociadas. En este caso está la enfermedad mixta del tejido conectivo, está el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren, el problema de dermatitis, ¿no? Entonces, todas estas patologías era lo que se asemejan a tener si este paciente ha desarrollado un patrón AC4. Son codificaciones que se dan dentro de esta área, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decir que esta paciente, si ha dado positivo a ese patrón, pues podría estar asociado a cualquiera de las patologías que acabo de mencionar. Ahora, el otro era el patrón AC9. Ya dice, se asocia con los antígenos, ¿no? Patologías asociadas, la esclerosis sistémica. Entonces, en este caso, el patrón que está asociado con este, o la patología que está asociado con este patrón es la esclerosis sistémica. ¿Qué más? Y también dio positivo al patrón AC19, que se asocia a patologías como síndrome de antisintetasa, tenemos el síndrome, la poliomielitis, ¿no? Y el problema neuropsiquiátrico. Entonces, todo este tipo de patologías, si el paciente dio positivo a los tres, podemos decir que el paciente pueda sufrir. No digo que sufre, ojo, pero digo que el paciente pueda desencadenar cualquiera de estos problemas porque su resultado de ANA es lo que ha brotado, ¿no? Es lo que ha salido, es lo que ha arrojado el equipo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a observar o cómo vamos a ver, ¿no? A observar el resultado a interpretar el resultado de los pacientes? En este caso, tenemos el positivo, que es color verde fosforescente, el negativo, que es oscuro, una coloración que no se observa. Pues no, el caso de este de acá se salió paciente, ¿no? Entonces, y el control, no, el paciente arrojó fosforescente. Un control negativo es oscuro y el control positivo siempre va a ser coloración fosforescente. Entonces, así como cuando nosotros trabajamos en el área de inmunología, en el área de hematología, observamos eh, valores referenciales, en este caso, lo que evalúan acá son a través de las imágenes.
Pero a nosotros no nos mandan resultados con imágenes. A nosotros solamente nos envían positivo o negativo. Es lo único, o las cantidades es cuantitativo. Nosotros no nos envían las imágenes, pero de esta es la forma correcta como ellos lo evalúan. ¿Ya? Ellos pasan, los profesionales que desarrollan o que se desempeñan en esta área, pues trabajan con imágenes. ¿Por qué? Porque la forma del control, la forma de evaluar el, el examen de lana es a través de fosforescencia, ¿no? A través de fosforescencia es como ellos evalúan. Y si tienen un control positivo, la imagen se va a ver fosforescente en abundancia, ¿ya? Células en abundancia de color fosforescente. Y bien, dice, pues resultado positivo. Patrón 1, DNA topoisomerasa. Trabajan con el DNA. ¿Qué más? A ver qué más tenemos por acá. Así es como nos arrojan, o mejor dicho, nos envían el resultado siempre y cuando tercericemos muestra. Anticuerpos antinucleares, bueno, ¿no? La orden, dirigido al doctor tal, el resultado del paciente, ¿no? Anticuerpos antinucleares, en este caso, cantidad 0.602. Ojo, este es otro resultado, no es el mismo el de arriba. El de arriba ya acabé con el paciente. Este es un ejemplo de cómo llega, pero en este caso es negativo. 0.6, ¿no? Menor, o los límites de referencia es hasta 0.9, en este caso 0.6, menor cantidad. Entonces dice, acá abajo le colocan las cantidades referenciales y dice negativo, menor, de 0 hasta 0.90. Indeterminado, de 0.91 hasta 1.09. Y positivo, mayor a 1.10. ¿Qué más? La muestra, o mejor dicho, el método es a través, la muestra es con suero y el método es un procedimiento de Glitz. Entonces, el sistema alergénico. El sistema alergénico. ¿Qué nos quiere decir el sistema alergénico? Ahí está. Muchas personas sufren o sufrimos, porque yo también soy una de ellas, yo también soy una paciente alergénica. eh, la sintomatología que presentamos puede ser distinta. Algunas personas presentan pequeñas manchas en la piel, otras personas tienden a desarrollar a través de las fosas nasales, otras en las gargantas, afecciones a las amígdalas, eh, picazones en las manos, que son las partes más sensibles, picazón en la piel, enrojecimiento de ojos. Entonces, todo ese tipo de síntomas que presentan las personas susceptibles y que son alérgicas, ¿no? Es distinto. Entonces, para ello, existen pruebas, ¿no? Como les dije en un inicio, que se dedican a desempeñarse y a desarrollarse en este campo. ¿Okay? Entonces dice, una prueba de alergia en sangre mide una sustancia llamada inmunoglobulina E, o la IgE como se le conoce, en la sangre. La IgE es un anticuerpo producido por el cuerpo. Dice, si usted tiene alergias, puede tener más IgE en el cuerpo de lo normal. Entonces, si yo me realizo un examen, te voy a arrojar que soy positiva porque mayor cantidad de IgE se me va a desempeñar. ¿Por qué? Porque sufro de alergia. En mi caso, por ejemplo, yo no puedo estar expuesta al polvo, al humo, a ambientes cerrados, porque lo primero que me afecta a mí es la garganta. Entonces, es un tipo de alergia. ¿Qué más? Dice, ¿para qué se usa? La prueba se usa, dice, para ayudar a averiguar si usted tiene alergia. Pero no se sabe a qué. Por ejemplo, una persona va o un niño va, se le realiza un examen, el IgE y arroja que tiene mayor cantidad de IgE en su cuerpo. Pero sabemos que tiene un tipo de alergia, pero no sabemos a qué tipo de alergia, ¿no? A qué le tiene alergia. Entonces dice, para eso, una prueba total de IgE se utiliza para medir la cantidad total de anticuerpos en la sangre. Una prueba específica de IgE mide cuántos anticuerpos IgE produce el cuerpo en respuesta a un solo alergénico o alérgeno. Se hace una prueba por separado por cada alérgeno que puede estar causando las alergias. ¿Okay? ¿Qué más? Me había olvidado del chat. Entonces, dice, ¿qué significan los resultados? Un resultado, dice, de niveles totales de IgE alto, significa que usted puede tener un tipo de alergia, que es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Sin embargo, dice, esta prueba no muestra a qué usted es alérgico. Ahí no sabemos que es alérgico, pero no sabemos a qué. Pero hay madres que sí, pues,
tenemos la sospecha, ¿no? Ah, ya, por ejemplo, mi niño desarrolló, porque de repente yo le estoy dando un alimento y desarrolló manchitas en la piel. Entonces puede, pero suponemos, pero no sabemos con certeza a qué es alérgico. ¿Qué más dice? Un resultado de IgE específico que es alto significa que usted puede ser alérgico al alérgeno con el que se realizó la prueba. Sin embargo, la cantidad de IgE que se mide no predice qué tan seria puede ser la alergia. Una parte teórica, ¿no? Entonces, vamos a observar cómo es que se desempeñan o se desarrollan este tipo de alergia. Antes de eso, voy a responder su mensaje. Yar Harve, bueno, Pereira, buenas noches. Dice, hola, buenas tardes. El enlace sobre el examen les van a explicar al final, ¿ya? Maciel Condori, buenas noches. Dice, ¿y por qué en provincias no cuentan con el área de inmunología? No, en provincias no contamos con el área de inmunología al 100%. Supongamos, 50 laboratorios, creo que 10 contarán, o 8 máximo. ¿Por qué? Por uno, el equipamiento es costoso. Por ahí partimos. Dos, la capacitación que tiene que tener el personal es bien elevada. Entonces, cuesta pagarle a una persona, normalmente es lo que yo conversé con mi jefe en algún momento cuando me dijo, hay que pagar un personal para que te capacite, en este caso, siempre y cuando se desea aperturar el área de inmunología. Y pues los equipos son costosos y la preparación también, pues, ¿no? Entonces, pero sí hay laboratorios. No es que no contemos al 100%, solamente creo que habrán 3 o 4, bueno, que yo conozca, más no lo sé porque puedan que sí, que se sea, tengan sus equipamientos, pero 3 o 4 sí tienen, ¿no? Sí tienen sus laboratorios de inmunología. En la capital sí sé que hay bastantes. En la capital sí tienen al menos en Lima sí pues cuentan con sus áreas de inmunología. Acá no, incluso en el estado, en el trabajo que yo estuve anteriormente, me acuerdo, tenía hematología, bioquímica, incluso con sus nombres, ¿ah? Parasitología, microbiología, pero no había el área de inmunología, porque cuando se decía que lo tomaban las muestras, lo guardaban para tercerizar las muestras. Creo que lo enviaban incluso. Entonces, no se cuenta con esta área, ¿no? Ustedes van a ver por qué al final. Miren, continuamos. Entonces, anafilaxia, una persona que tiene es un tipo de padecimiento, un tipo de alergia. ¿Por qué? Porque esta persona desarrolla o desencadena patologías como dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor abdominal, presión arterial baja, picor e inflamación en toda la parte de la epidermis, ¿ya? Lo mismo, bueno, la anafilaxia, acá les puse otra imagen. Dificultad para respirar, normalmente tiene esta persona. Hinchazón facial, personas que se hinchan, ¿ya? La pigmentación o las ronchas que desencadena y las náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, esos son parte de los síntomas que puede presentar una persona cuando tiene una alergia, ¿no? O en este caso, la anafilaxia, que ya sabemos cuáles son sus síntomas. Discrasia de células plasmáticas. Mira, una persona que tiene discrasia de células plasmáticas se observa de esta forma. Cuando se realiza un examen de hemograma, ¿no? Ya, esta imagen no, esta imagen lo voy a pasar porque no era ahí. Ok, entonces, en algún momento, bueno, si ustedes han podido buscar en el internet qué es lo que cuenta el área de inmunología o cuando ustedes de repente vayan en alguna ocasión a trabajar en un área de inmunología, van a encontrar distintas contenidos, por así decirlo, que van a, van a tener un auge, un alto importancia en el área de inmunología. Una de ellas tenemos la albúmina, ¿no? Esta proteína que está presente en mayor cantidad y es producida en el hígado. Esta proteína, normalmente cuando hacemos perfil hepático, albúmina, está adentro, ¿verdad? Entonces, desempeña varias funciones, ¿no? En este caso como transporte de hormonas, vitaminas y otros nutrientes. ¿Ya? ¿Cuáles son sus valores referenciales? En electroforesis, ojo, miren, los puse acá, valor de referencia en electroforesis. Puede variar de acuerdo con el laboratorio, porque nosotros en los laboratorios no trabajamos con electroforesis, trabajamos con reactivos bioquímicos, ¿no? Que es utilizado para el equipo semiautomatizado o automatizado en algunos laboratorios.
pero cambia las cantidades cuando trabajamos con electroforesis, ¿ya? Ustedes se van a preguntarán si alguien de acá ha trabajado con electroforesis, mi respeto de verdad, porque es un procedimiento costoso y es un procedimiento que hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo, porque el equipo, trabajé con electroforesis para la célula vegetal en algún momento, que era lo mismo, ¿no? Pero trabajar en el área de salud es más complicado porque si a mí yo malogro de repente o no hice una electroforesis correcta para observar las bandas de una célula vegetal, puedo coger otra célula vegetal y listo. Pero si yo tengo una muestra de un paciente, no puedo tocar, ¿ya? ¿Cuál es el valor referencial de la electroforesis? Es de 4.01 a 4.78 gramos por decilitro, ¿no? Bueno, parecido es en porcentaje, de 55.8 a 66.1%. Entonces vamos a ver el aumento de la albúmina o si está disminuido la albúmina, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos el alfa-1 globulina. La fracción alfa-1 globulina está constituida por varias proteínas. Tenemos la alfa-1 globulina, alfa-1 glucoproteína y la alfa-1 antitripsina, ¿ya? El AAT. Entonces, para conocer el área de inmunología, porque les dije que tiene una persona que estar bien capacitado, porque tenemos que conocer muy bien en la parte de biología molecular. Una persona que va a entrar a esta área, es muy bonito cuando alguien viene y te lo explica, te lo lee, te interpreta. Pero cuando uno está en el campo ya, en esta área, tiene que tener conocimiento, preparación de biología molecular o genética, al menos los puntos básicos, para que pueda desempeñar muy, muy buen trabajo, ¿ya? Para que pueda realizar un buen trabajo, una buena práctica y a su vez pues dar un buen resultado. Entonces, miren, el alfa-1 antitripsina es parte también de la cadena polimerasa, entonces uno tiene que manejar toda esta terminología para que pueda entender. Valor de referencia, dice en electroforesis, puede variar según el laboratorio. Tenemos de 0.22 a 0.41 gramos por decilitro. Alfa-2 globulina. Dice, la fracción alfa-2 globulina está formada por tres proteínas. Principalmente tenemos el SER, que es el ceruloplasmina, ¿no? El HTP, el HPT, perdón, y la AMG, que es la macroglobulina. Entonces, cuya concentraciones en la sangre puede aumentar. O sea, todas estas proteínas están dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra sangre. ¿Ya? Puede aumentar, puede disminuir. Si hay un proceso inflamatorio, estas alfa-2 globulinas, que son este paquete de tres, aumentan en mayor cantidad, ¿no? Por un proceso inflamatorio o infeccioso. ¿Cuáles son los valores referenciales en electroforesis de 0.58 a 0.92 gramos por decilitro? Beta-1 globulina. La transferrina, hemos visto la transferrina, ¿no? En algún momento en el caso de los hemogramas, los que trabajamos de forma manual, quizás no mucho. Los que trabajamos de forma, en el equipo automatizado, ¿no? Hay que observar, ¿no? Parecido a la ferritina. La transferrina dice, es la proteína principal de la beta-1 globulina y es responsable del transporte del hierro. Miren, justamente lo que les acabo de explicar. El hierro, lo que está dentro de nuestro sistema plaquetario, nuestro sistema hematológico, ¿no? Lo que vemos en el área de hematología. ¿Cuáles son los valores referenciales? De 0.36 a 0.52. ¿Hay aumento, hay disminución? Sí, cuando existe una desregulación de estas globulinas. La beta-2 globulina, que tiene, dice, es la fracción que existe dos proteínas, la beta-2 microglobulina y la proteína C reactiva. También existe este examen, ¿no? Entonces, el especialista, ¿no? El especialista también, pues, nos deja el examen de la proteína C reactiva, ¿no? Para ver padecimientos del sistema inmunitario. ¿Qué más? Dice, ¿cuáles son los valores de referencia? Tenemos de 0.22 a 0.45. Y finalmente la gamma globulina, que es la fracción, que es la fracción de la electroforesis de proteínas que son encontradas
¿no? Son encontrar las inmunoglobulinas, que son proteínas responsables de la defensa de nuestro organismo. ¿Cuál es su valor referencial? De 0.72 a 1.27. ¿Okay? Ahí en porcentajes también. Miren, les presento cómo es el trabajo de la famosa o el famoso electroforesis. Les dije que la célula puede variar. Puede ser células, pueden ser tejidos, pueden ser bacterias, pueden ser células vegetales. Podemos trabajar con distintos tipos de células, ¿no? Al final el procedimiento va a ser el mismo. Trabajamos, sacamos una cierta porción, ¿no? En microlitros, y luego tenemos la banda, ¿cómo se le dice? El, este, parte del equipamiento tiene así como este tazón que ustedes pueden observar, ya que es como un tanque, es un tanque por así decirlo, ¿ya? Que tiene el reactivo líquido, porque uno le va a agregar los buffers, miren, este es un procedimiento muy bonito, muy hermoso, pero muy complejo. Ahí está. Entonces, tenemos el tanque y en el tanque va a ser todo el preparado. Vamos a agregar los buffers, vamos a agregar los reactivos. Este tanque está lleno de líquido, ¿ya? Y tiene dos patrones, tanto un positivo como un negativo. Entonces, un cátodo y un ánodo, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, estas corrientes atraviesan el líquido. Ahí fue donde yo me asusté un poco porque estas corrientes atraviesan el líquido, o sea, están alrededor prácticamente del líquido, dentro del tanque, se llena todo y está conectado, pues, viene corriente positiva y negativa. Una mala práctica podría costarnos la vida, ¿ya? Entonces, es muy importante que manejemos bien este procedimiento. Agregamos el reactivo, agregamos la muestra, ¿no? El gel del cassette que también ingresa, ¿no? Yo en el lado en la tercera fila, si podemos observar, lo hemos desplegado. ¿Cómo es que está la parte interna? Está el tanque, los electrodos que están a los costados y la banda que es como un disco, ¿ya? Una banda que va encajado como un peine. Y ahí, y en ese peine, en esas ranuras, es donde se agrega las cantidades mínimas del reactivo con el suero, ¿no? En este caso, el material que se trabaja. Y se deja. No tiene que estar expuesto a la luz, no tiene que estar expuesto un tiempo fuera de lo que se programa, ¿no? Porque uno tiene que estar al tanto. Si no, estas bandas, lo que vamos a observar son unas pequeñas bandas, líneas, y vamos a interpretar el resultado. Esto ya no es bioquímica, esto ya no es hematología, esto ya no es un simple examen es un examen rutinario. Este procedimiento, estamos hablando de un examen de tema de biología molecular. No es un examen molecular porque vamos a observar las bandas genéticas, ¿no? De la separación de las proteínas. Entonces, tenemos acá el cargador, como un cargador donde subimos la mayor cantidad que es en la parte negativa, el cátodo, ¿no? Tenemos la electroforesis. A eso se le llama electroforesis, al tanque completo con todo su material, ¿no? A eso le llamamos un procedimiento electroforético. Una vez que pasa el tiempo adecuado, observamos las bandas, ¿no? La peineta que pusimos en el inicio, vamos a observar cómo se desarrollaron las bandas. ¿Y cómo se observan? De esta manera. Si lo queremos observar por ondas, vamos a observar así. Albúmina, por ejemplo, en mayor cantidad. Es un control. El alfa 1 menor, el alfa 2, el beta y el gamma. Son todo este juego de proteínas que están, y globulinas que están presentes en el desarrollo de la electroforesis. Y si lo vemos en bandas, lo vamos a ver así. Una mancha en mayor cantidad, en mayor profundidad. El alfa 1, como es menor, la cantidad de coloración que se observa es menos, ¿no? El alfa 2 y beta casi por ahí, y el gamma también pues una semicoloración, una semiformación de bandas, ¿no? Así se observa la forma del control. ¿Qué más dice? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Dice, para el estudio y diagnóstico de las enfermedades inmunológicas, las técnicas diagnósticas dependerán del tipo de afección que pueda sufrir el paciente o los pacientes en este caso. Tenemos el test cutáneo de sensibilidad alérgica.
son las pruebas como el test PRIC, perdón, el test de PRIC, que se realizan para conocer cuáles son los alérgenos que producen los síntomas alérgicos y los episodios de asma como reacción del sistema inmunológico a su presencia. Entonces, el asma, muchas veces pues uno dice, ¿no? Se desabrigan, de repente una pequeña neumonía que pueda tener desencadena una futura asma. No, es un tipo de alergia también. Una persona empieza con la alergia y luego desencadena el asma. A veces encontramos términos, ¿no? Que nos dicen, sufre de asma, no puede ser hereditario. Puede ser, no digo que no, puede ser un problema hereditario. Puede ser un problema que haya desencadenado después de una alergia. Es lo más probable. Más se apega eso a que podamos decir que después de una neumonía se desarrolló la alergia o porque no se abriga se desarrolló una alergia, no. Perdón, el asma. El asma no tiene nada que ver con un virus que nos ataca a nuestro sistema respiratorio. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La analítica de sangre. Dice, se puede utilizar para detectar la presencia o ausencia de determinados anticuerpos antinucleares que caracterizan algunas enfermedades autoinmunes. También también sirve para identificar, dice, los cultivos de los agentes patológicos o patógenos que causan las infecciones de repetición que se dan de las inmunodeficiencias. ¿Qué más? Punción lumbar. ¿No? Lo que nos hacen esa punción lumbar. Es necesaria en el caso de esclerosis múltiple, las personas que sufren con esclerosis múltiple o la ataxia, para poder analizar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, todos esos exámenes van a darnos un diagnóstico mucho más claro. ¿Cuál es el otro diagnóstico más claro? El de por imagen. El diagnóstico que uno se realiza a través pues, de las ecografías, radiografías, que eso sí se realiza pues, en las provincias, pues hay un montón de centros especializados. Dice, puede detectar, puede detectar entonces a través de imágenes, ¿no? Las patologías, ¿no? ¿Qué más tenemos? La capilaroscopía, que permite detectar eventuales alteraciones en la microcirculación, como las que ocurren en la escleroderma. Biopsias en la enfermedad, en este caso, en la enfermedad celíaca, por ejemplo, es muy útil para el análisis de tejidos de paredes del duodeno, ¿no? Las pequeñas biopsias. Y no solamente eso, porque también hay pequeñas biopsias a través, pues, que se realizan mediante la endoscopía, ¿no? Cuando hay mujeres que de repente presentan, se llama, el ginecólogo a veces realiza pues el examen normal cuando va a ser pues un PAP, un IVA, ¿no? Y ahí pues se observa algún padecimiento, algo anormal, le recomienda realizarse pues una biopsia, ¿no? Pruebas genéticas, claro, las pruebas genéticas son las más precisas para poder desarrollar o evaluar las enfermedades inmunológicas. ¿Por qué? Porque ya ahí se observa nuestra banda genética, cómo está nuestro material genético de forma general, ¿no? Más complejo. Estas pruebas genéticas son costosas también y los equipamientos que lo realizan también. Entonces, imagínense evaluar pues un examen cromosómico. Un examen cromosómico, miren, yo cuando estaba en el laboratorio particular, me acuerdo, estuve como suplencia nada más poco tiempo en ese laboratorio, tomaban pruebas genéticas. Ahí decía, ¿no? Se realizan pruebas de ADN, paternidad y pruebas genéticas. Cuando yo pregunté si existía el área de inmunología, me dijeron que no, que solamente las pruebas genéticas se tomaban y se tercerizaban. Pero ahí aprendí y visualicé que el examen, la prueba era tomado en el tubo de tapa verde. Cuando me decían para pruebas cromosómicas, por favor, tómalo en el tubo de tapa verde, en el que tiene heparina de litio, creo, si no más recuerdo, el verde. Y una vez que tomas la muestra, por favor, mezclas bien y luego lo llevas a embalar para que pueda ser enviado. Entonces me quedé como que, wow, ya igual, pero al menos sé que las pruebas cromosómicas se toman en tubo de tapa verde, que tiene la heparina de litio, que no, sí, litio creo que es. Entonces, ahí sirve para evaluar las pruebas cromosómicas, y en este caso, pues para ver el sistema cromosómico del paciente varón y de la mujer, porque le sacábamos a los dos, y para ver si tenían compatibilidad genética al momento de que van a realizarse su prueba de inseminación artificial. Era tan bonito conocerlo, pero no se realizaba acá. Me hubiese encantado.
que me capacitaran, poder observar, ¿no? Pero no, solamente sabía, y hasta el día de hoy me quedo con esta información, que se realiza el examen cromosómico para ver si el varón y la mujer, en este caso la pareja, podían pues desarrollar. En este caso, ellos querían hacerse una inseminación artificial para ser padres, pero no salía embarazada la paciente y decía mucho que tenía abortos espontáneos. Entonces el médico, a través de su anamnesis, su historial médico, le solicita, pues, ¿no? Entonces, si no es de repente, él era fértil, ella también, ¿qué problemas había? Podría haber problemas genéticos. Sus cromosomas genéticos no encajaban. Entonces eso hacía que se le venga también el bebé. Hoy en día, con tantas investigaciones, créanme, que uno se queda admirado, que no solamente dice, no puedes salir embarazada, no, de repente eres estéril, tienes alguna enfermedad, ¿no? O la edad, no, créanme que no solamente es eso, son pruebas, son problemas genéticos que también tiene uno. Y son costosos, sí, pero se pueden desarrollar. Ahí podemos descartar. Entonces ya no es necesario que se haga pues una inseminación. Se puede hacer pues ya, si uno ya realiza la prueba genética en el área de inmunología, para eso es el área, ya sabiendo eso, se puede desarrollar, o sea, sabe qué paciente tenga usted, no puede porque no son compatibles genéticamente, pero podemos hacer, ¿no? Con el laboratorio de embriología podemos hacer de repente una fecundación in vitro. Hemos visto muchas películas que se realizan. Es muy hermoso ese campo, no se desarrolla acá lastimosamente. Entonces, en Lima sí sé que se desarrolla y se procede. Ningún centro de fertilidad realiza un examen de fecundación in vitro mientras no le haya pasado al examen de las pruebas genéticas. ¿Y quienes la realizan? El examen de inmunología. En estos casos, sí, uno de ellos es los especialistas inmunólogos, ¿no? También, no solamente ve la parte del génico, sino también la parte genética. Ahora va la respuesta al mensaje que me escribió Maciel. ¿Por qué no en provincia? Por el tema costoso. Más que todo es por el tema costoso, ¿ya? Por costo. Y la artroscopía, bueno, que es necesaria para evaluar, ¿no? Las afecciones por artritis reumatoide. También existe un procedimiento especial, el costo. Yo trabajé con una reumatóloga, ya me acordé, reumatología, si no veo el término no me acuerdo, reumatóloga. La especialista, lo máximo que hacíamos acá era hacer, ¿cómo se llama este procedimiento? Le hacíamos la aspiración, le preparaba la mesa de mayo para que todos hacíamos procedimientos locales, en este caso la inflamación, ¿no? La parte que estaba inflamada, y le colocaba las infiltraciones. Eso era lo máximo que se hacía. El costo era elevado, porque las infiltraciones, cada infiltración cuesta. Entonces, de cierta forma, algunos pacientes lo pagaban. Hacer una artroscopía ya era otro tipo de procedimientos y se consta también de otro equipamiento. Por eso preferíamos, pues, la doctora en este caso, reumatoide, especialista en reumatología, prefería, pues, mandar con una orden con un especialista en el caso de la ciudad de Lima, ¿no? Ahí tenía su convenio ella. Entonces, por ese era el motivo, ¿no? ¿Qué más tenemos? La unidad de alergia. La alergia es una afección que se produce cuando existe una respuesta inmune exagerada frente a determinadas sustancias del medio ambiente. Pueden haber muchas sustancias en el medio ambiente. Si una persona es alérgica, ¿por qué a una persona le afecta y por qué a la otra? ¿Por qué? Porque esa persona tiene problemas inmunitarios, sufre de alergia o al consumo de ciertos alimentos. Una persona come, miren, yo tengo justamente mi bebé y tengo mi sobrino. Entonces, eh, los dos, uno y el otro, no pueden comer un alimento porque no sabemos todavía si es alérgico o alérgica, pero uno de ellos consume el huevo con normalidad y el otro bebé no consume el huevo porque al momento que comió le salieron unas ronchitas. Entonces, evitamos. ¿No? ¿Por qué? Porque se puede hacer un examen alergénico, pero por la edad, como todavía es muy, muy pequeñito, preferimos no exponerlo a ese tipo de exámenes, por lo que todavía están con meses recién. Entonces, ya pasado quizás el año, uno puede realizarle con tranquilidad el examen de alergia, ¿ya? Pero entonces ahí nos dimos cuenta por la alimentación. Damos la alimentación y como que disminuyeron estas ronchitas. Entonces decimos, ya, esta persona ya es alérgica. Los elementos que se pueden ser alérgicos o alergénicos son numerosos. Los más comunes son los aeroalérgicos. En este caso, pues los que tienen alergia a la gamita del perro, a los pelos del gato,
a los ácaros del polvo, en mi caso, ácaros del polvo. Yo veo harto una casa que se está quemando y si yo estoy cerca, mi garganta o mis amígdalas empiezan a ahogar. Yo no puedo respirar, no puedo respirar y empiezo a toser, a toser, a toser, a toser. Eso es lo que manda a hacer mis pulmones. Una alergia que yo desarrollé desde muy niño. Eh, Otros casos son, por ejemplo, los alimentos, ¿no? La proteína de la leche de vaca. Personas que lo toman y se enroncha, le empieza a picar los ojos, tienen picor. En mi caso, yo tomo muy bien la leche, no tengo ningún problema. Los frutos secos, hay personas que también. Los frutos secos les causa, pues, un tipo de alergia. Es una patología que puedan tener cualquier persona de acuerdo a su sistema innato, ¿ya? Medicamentos, por ejemplo, penicilina, derivados de aspirina, sulfas, antiinflamatorios, entre otros. Mire, justamente hace poco estaba llevando un curso de lo que es inyectoterapia, inyecciones. Y es muy importante uno aprender de todo. Pues yo digo siempre, ¿no? Uno tiene que capacitarse de todo. Que no podemos entrar, por ejemplo, yo me puedo capacitar como para asistente médico, de repente asistente, conocer el área de salud, pero yo no puedo atender como un médico, pero puedo tener el conocimiento y asesorar. ¿Por qué? Porque una persona profesional no puede ser ignorante a un término de salud. Tenemos que conocer. Y justamente en este caso, porque estaba aprendiendo lo que era no es mi campo, ¿no? La parte de las inyecciones, eh, la inducción de vitamina C, que hoy en día se colocan muchas personas, las intravenosas, los intradérmicos. Ahí estuve en la clase y escuché cómo la inyección, el tipo de inyección que se realiza a una persona para ver si es alérgico a cualquier tipo de medicamento. Miren cómo enlaza uno con otro. Y eso fue hace poco. Me quedé con eso porque me quedé hasta el último, incluso preguntando cómo era, porque yo sabía que iba a dar esta clase de alergia del área de inmunología. Entonces, trabajamos en este caso, por ejemplo, y no lo practican, es que eso es lo más triste, que los especialistas en su campo no lo hacen. Cuando uno va a la farmacia, ¿no? Y el farmacéutico o la farmacéutica te atiende, uno le dice, no señorita, ¿sabe qué? Tengo malestar, estoy acá, por favor, quisiera una ampolla. Muy bien. ¿Usted es alérgico? Le preguntan, ¿no? O sea, le preguntan al paciente, ¿usted es alérgico o alérgica a tal medicamento? Algunos dicen, no, no soy alérgico. Otros responden, no lo sé, no sé, pero creo que no. Entonces, de por sí, ya al profesional debe generarle una duda. ¿Y qué hacen? Si uno le dice no o no lo sé, ya, muy bien, entonces nunca ha desarrollado, dice, no, nunca, no, ya, perfecto, vienen y se arriesgan a colocarle un medicamento al paciente. Y por eso ha habido muchas denuncias, porque a veces el paciente se desmaya, el paciente empieza a sentir dolor, se le enrojece toda la parte donde le colocan pues el medicamento, empiezan a sentir picor, ¿no? Porque puede que sea alérgico y no sabe o no se ha dado cuenta ese paciente. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Hacer un procedimiento de una pápula, que recién ese término lo escuché y dije, pero pápula, primera vez, ¿no? Que escuchaba en las inyecciones. Entonces, ¿cómo es este procedimiento? Y no sé si a alguien acá les va a servir mucho para las personas que de repente trabajan en boticas o tienen familiares, conocidos, para que lo puedan comentar mucho mejor. En este caso, en el brazo, no sé si se observa, de verdad, la cámara activada así. En el brazo, ¿no? En la parte de acá en la parte interna del brazo, esta parte de acá, uno lo que hace es hacer, pues, en la parte media del brazo, imagínense esta corta, 1, 2, 3. La parte central, ¿ya? Ahí podemos hacer este tipo de pruebas. ¿Qué es lo que se hace? Se desinfecta totalmente, se hace una buena asepsia y una vez que está bien limpio, en el antebrazo, ahí está correcto, Tony España, estoy al pendiente de los mensajes. En el antebrazo, lo que se hace es realizar una buena limpieza y con una jeringa pequeña y con una aguja de número pequeño, lo que tiene que hacer es ingresar la parte solamente de la endovenosa, la parte intradérmica, que es la más cercana a la epidermis,
¿ya? Con una tuberculina, sí, muy bien, con una tuberculina o la jeringa de insulina, que es la pequeñita, solamente una pequeña cantidad, ingresarlo, el medicamento. ¿Ya? Y eso me explicaron hace poquito, que estaba muy contenta cuando lo aprendí, porque yo sabía que iba a dar esta clase. Entonces, eh, una vez que uno ingresa la cantidad mínima del medicamento al paciente, si vemos que este paciente se hincha, se hincha como un globito, la pápula es como un globito alzado en la piel, ¿ya? Si vemos que este medicamento, ¿qué es lo que hace? Enrojece toda la parte alrededor de la pápula y se empieza a enrojecer todo el brazo, se empieza a generar manchas y uno empieza a sentir demasiado dolor, el paciente sufre de alergia a este medicamento. Es una forma de comprobar que el paciente sufre de este tipo de alergia. Y pues de por sí ya no se le puede administrar. Ahora, si el paciente se le hace este procedimiento y no genera ningún malestar, pasan unos 5, 10 o 15 minutos, no genera ningún malestar, no se enrojece la piel y está totalmente todo bien, se puede proceder, ¿no?, a realizarle el examen, el medicamento, a inyectarle el medicamento que solicitó. Ok, entonces ahí es donde uno dice, ok, esa es una buena práctica de cualquier farmacia o botica que uno se va o asiste. También hay lugares donde uno pues coloca su pequeño tópico y le asiste medicamentos, inyecciones. Es bueno. Si yo me voy a colocar una inyección y no estoy segura de haberme realizado, no puedo, solo tengo la libertad de solicitar una pequeña prueba a través de un examen de pápula. ¿Ya? Entonces, eso siempre y cuando uno tenga dudas. Y cuando se va a colocar un examen, un inyectable, perdón, que no se ha colocado nunca. Porque si yo ya me he inyectado, de repente, y sé que no soy alérgica, ¿para qué incomodarle al personal que se realice una pauta, ¿no? Que haga todo este procedimiento. Pero está en su razón, en su derecho, que un paciente lo solicite. ¿Ok? Entonces, este tipo de examen se puede realizar previo a una inyección de cualquier medicamento. También están las picaduras y mordeduras de insectos, como las abejas, las avispas, ¿no? Hay personas que le pica una abeja, perdón, una abeja mayormente, va a decir, cuando va a la parte de la sierra, a los lugares donde está la chacra, ¿no? Que muchos lo visitan, y les pica un mosquito, se enrojece toda la piel y empieza a picar, cosa que a otra persona le pica, se enrojece, pero no lo toma tan en cuenta. ¿Por qué? Porque la persona puede desencadenar un tipo de alergia. Y los cosméticos y productos industriales para la belleza, ¿no? Las cremas. ¿Vieron el caso de una jovencita que salió a denunciar porque dijo, yo me he echado asepsia creo que es la marca, ¿no? En la cara, en el rostro, y me manchó, me salió todo. Es lógica. No quiere decir, porque otras personas lo usan y no le afecta. Ahí uno se da cuenta. Cuando uno hace una denuncia, eh, hay que saber cómo vamos a hacer la denuncia, porque también nos pueden contrademandar. Entonces, si yo veo eh, una persona, pues en el caso de la asepsia, ¿no?, que les comento, la persona denunció a la empresa o al lugar donde la habían vendido. Muchas personas. Nunca se borró del mercado estas cremas. No se ha borrado, no se ha eliminado del mercado, porque estas cremas pasan efectos sanitarios, pasan una evaluación, un control, y no daña, no tiene, o sea, pero ¿qué pasa? Que la piel de las personas, no todas las pieles son iguales. Entonces, de repente, de 10 personas, a uno le afectó. ¿Por qué? Porque a este uno sufre de alergia a estos productos cosméticos. Entonces, es ahí donde uno, pues, desarrolla, pues, esos tipos de afección, ¿no? Entonces, a esta paciente denunció porque le había afectado, porque era una mala marca, todo. Muy bien. Hubieron pruebas de que pacientes que han usado no les dio. Y esta empresa pudo demandar, contrademandar. Pues ahí la multa que pagan es de alta cantidad de dinero. Entonces, hay que saber qué medicamentos, pues, qué material, qué tipo de sustancias puede afectar a una persona y si es para todos o solamente para ciertas personas.
¿Qué pruebas diagnósticas podemos usar para saber si una persona es alérgica? El prick test, ya son exámenes especializados y costosos. El test de parche, la intradermorreacciones a medicamentos intradérmicas, esto es lo que le acabo de explicar. El test de patergia, el test de cubito de hielo, que es el más comercial en las casas, el test de provocación a alimentos y el test de provocación a medicamentos. El prick test, ¿qué dice? Es un test cutáneo que corresponde a métodos de referencia para el diagnóstico de alergias inmediatas, el IgE, ¿no? Este examen, dice, puede efectuarse en personas de cualquier edad, pueden ser niños pequeños hasta adultos. Ojo, niños pequeños me refiero a partir del año. ¿Por qué? Porque ya están con todas sus vacunas, ¿ya? Antes del año no es recomendable. Algunas personas, algunos especialistas, ¿no? Te solicitan, no, antes del examen. ¿Por qué? Si el niño recién, el bebé empieza a alimentarse a partir de los 6 meses a 6 meses y medio, 7 meses. Esperar, recién está cambiando, porque ¿qué es lo que recibe antes de los 6 meses? Solamente leche materna. No puede ser puede haber el caso extraño de que una persona, un paciente, un bebé, ¿no? Tenga alergia a la leche materna, pero no se ha visto. No se ha visto ese caso. Entonces, si el bebé empieza a alimentar a partir de los 7 meses, ¿no? Entonces, recién está cambiando su alimentación. Vamos a ver a qué tipo de alergia presenta a una alimentación. Esperar mejor que cumpla toda su vacunación, que es hasta el año, y recién a partir de ese momento poder realizarle cualquier tipo de examen. Que algunos médicos y pediatras, yo he podido conversar, me solicitan todavía hacerlo a partir de los 2 años. Porque al año cumple una vacunación, a los 18 meses, que es el año y medio de la segunda vacunación, y de ahí pues ya hay reforzamiento nada más. Y es bueno ahí recién hacerlo, no antes. Puede ser realizado para estudiar la reacción a diversos alergénicos, alimentos, medicamentos, látex, último, ojo, eso también quería comentarles. Una persona puede desarrollar la alergia en edad temprana o en edad tardía. ¿Qué pasa cuando uno desde bebé de repente lo desarrolló desde niño una alergia? Se da cuenta, se puede tratar. Pero ¿qué pasa cuando uno ya es adulto y siente que algo cambió y desarrolla un tipo de alergia? Entonces, es ahí donde uno se da cuenta. En el caso, pues también les cuento, el látex. Yo pues cuando uso los guantes para tomar las muestras, luego siento picazón en la mano por el material del látex. Siento mucha picazón en la mano, pero es parte de mi trabajo que tengo que realizar con los guantes. Y eso lo he hecho porque cada vez que hasta en casa me ponía para estar un buen rato y no aguantaba y decía, si sufro de alergia al látex. Pero pues parte de mi trabajo es usar los guantes de látex porque tengo que hacerlo, las tomas de muestra, todo, y bajo mi cuidado, mi protección es el uso de guantes, necesario. Veneno, dice, de abeja o avispa. Consiste, dice, en poner en el antebrazo sobre piel sana y desinfectada. Esa es la forma de nosotros, ¿no? La famosa pápula que realizamos. Gotas de extractos de estas sustancias, ya sea por alimentación o por a través de endovenosa. Intradérmica, perdón, me confundo ese término. Intradérmica. Luego dice, se hace un pequeño rasguño para que penetren a la epidermis. Por eso dice intradérmica. Está la epidermis, que es la parte de la piel que nosotros tocamos. Intradérmica, debajo de la piel, debajo de la epidermis. Por eso son el epidermis. A los 15 minutos se revisa si formó una roncha. Si yo soy alérgico a un alimento, no sé, a los cítricos, colóquense gotitas de limón en la piel, en el antebrazo. Si uno ve que se empieza a formar ronchas o una pápula, como les comentaba, ¿no? Y empieza la parte local, dejen de hacerlo. Ya saben que es alérgico a eso. Dependiendo de su tamaño y de la edad del paciente, se considera el real positivo o negativo. Depende del tamaño y depende de la edad del paciente. Yo no le puedo hacer a un bebé de 8 o 10 meses porque recién está empezando a cambiar su alimentación. ¿Qué más? El test de parche es una herramienta importante, es un diagnóstico de enfermedades alergénicos. Ya el paciente normalmente pues son test, por eso dice son pruebas rápidas, y pues el paciente dice el test puede realizar a personas de cualquier edad, desde niños pequeños hasta adultos mayores. Niños. Consiste en una prueba donde se puede testear diversos alérgenos, ubicándolos en la espalda y manteniéndolos en su lugar por medio de dispositivos especiales, nivel costoso. El paciente dice debe acudir a las 48 y 72 horas para poder evaluar si existe alguna reacción. Es decir, va a estar todas esas horas en su domicilio con ese
ese equipo especial, ¿ya? Y luego es evaluado por un especialista. Intradermorreacciones a medicamentos. Y lo evaluamos acá. Este procedimiento se realiza de forma complementaria al prick test, al parecido o al test de Parkinson, en el estudio de reacciones adversas a fármacos. Esta es una prueba cutánea, ¿ya? Que consiste en inyectar al interior de la dermis, ¿no? El o los medicamentos que se quieran estudiar. Por ejemplo, penicilina u otros antibióticos. Por ejemplo. Anestésicos locales, antiinflamatorios. Y uno no sabe si es alérgico, bueno, hagamos el procedimiento del prick de test o la prueba de la pápula. En la mayoría, dice, de los casos, el resultado se evalúa midiendo el tamaño de la roncha a los 20 minutos, bueno, 15 o 20 minutos, una vez realizado el procedimiento. En circunstancias especiales, la reacción debe ser evaluada a las 48 o 72 horas. Test de Patergia. Prueba cutánea, dice, utilizada para complementar el estudio de algunas patologías autoinmunes, principalmente la enfermedad de Pesce, un tipo de enfermedad, ¿no? Tipo alergénico. ¿Cómo consiste ese procedimiento? Dice, hacer pequeños traumatismos en la piel para evaluarlos, si se origina una reacción inflamatoria, como es una pápula o una pústula. Los resultados van a ser evaluados a partir de las 24 a 48 horas. Y el test de cubito de hielo, los que la mayoría lo hacen en casa, no en el domicilio. Se ponen el cubito de hielo cuando hay una picazón. No se caracteriza porque cuando uno tiene picazón, manchita, enrojecimiento. El cubito de hielo se pone debajo en el antebrazo durante 5 minutos, se cierra el brazo. Y luego se ve, se chequea si se ha producido manchitas o ronchas. Si es así, sufre de alergia. Test de provocación de alimentos. Es como los medicamentos. Yo como algo para saber. Son pruebas más rápidas y caseras, por así decirlo, en que te vas a realizar un test en un laboratorio especial, no específico, y el costo es más elevado. En este caso, pues a través de alimentos, uno puede consumirlos, dejar de consumir casi todo lo que pueda ser alérgico y lo consume, ¿no? Y al otro día lo consume y va a ver la reacción. ¿Ok? En la unidad, dice, de alergia de la clínica alemana, cuenta con todo el equipamiento y con el personal altamente capacitado para tratar posibles reacciones que se presenten durante el examen. O sea, hay una clínica en Alemania específica de alergia. Produce el medicamento, el alimento, todo lo que uno quiera, pero al costado está una unidad donde va a evaluar por cualquier reacción terrible que se pueda suceder, automáticamente puede ser atendido. Con el caso de medicamentos es igual. En el caso de la unidad de Alemania también. Miren, Alemania, estamos hablando de un país pues, muy desarrollado, ¿no? Y las pruebas a medicamentos igual, a través de la confirmación de la pápula, ¿ya? Para verla si una persona es sensible a este tipo de medicamentos. Entonces, a raíz de todo, ay, no he visto los mensajes, a ver si alguien, muy bien, hasta ahí estábamos perfecto. Entonces, todo este tipo de procedimientos que hemos visto se realiza en esta área. Entonces, vamos a ver nosotros, ¿no? Desde entender toda la parte genética, la parte de la inmunoglobulina, la parte del perfil, todo lo que nosotros tenemos que entender para poder desempeñarnos en esta área. Es compleja, es única. Podría tomarse como un laboratorio clínico de especialistas en inmunología, así como laboratorio clínico especialistas en hematología clínica o hematopatología, también existe lo que es inmunología, ¿ok? Porque es amplio el campo. Bueno, espero haya sido provechoso el tema, espero que haya quitado las dudas para los que de repente hayan querido en algún momento incursionar en el taller del laboratorio, vamos a trabajar con él. Sería muy bonito, ¿no? Desarrollarnos en un área de inmunología, pero bajo una buena capacitación, ¿ok? Entonces, bueno, el día de hoy hemos acabado un poquito antes. No hay ninguna duda, todavía quedan minutitos. Les respondo las dudas que tengan al chat o a través del audio. Yo estoy dispuesta para ustedes. Díganme si tienen alguna duda o algo que agregar. Bueno, todo correcto, entonces, todo claro, ¿no? Un poquito más teórico que práctico porque parte de mi trabajo no ha sido ingresar, no podría mentirles, pero lo que la información recaudada es lo que comentan, es lo que se dice y lo que se ha buscado, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, ha sido una bonita tarde, una bonita noche, espero que vernos el día miércoles para la clase número 5 ya, ¿no? Entonces, hasta el día miércoles